Lo que pasó con las brujas, entender la historia. ¿De qué nos sirve entender la historia? Es la maravilla de estudiar historia o de escuchar sobre historia. Aprender algo. Ceci de la Cueva, brujita moderna. I'm a witch. I'm a witch. Como Amy Winehouse. Are you a witch? Yes, I am. Con orgullo. Con mucho orgullo, una bruja mexicana. Bueno, yo puedo decirme brujito. Tú eres un brujito Yo soy también. Un brujito de la radio, de los podcasts. Acá andamos. Con Ceci de la Cueva, actriz, cantante, estrella de Wicked, y Patricia Escandón Bolaños, doctora en historia. Y vamos a cerrar. A ver, de todo esto de las brujas, de la Inquisición, de las persecuciones políticas disfrazadas de persecución religiosa, espiritual, ¿qué podemos aprender? ¿De qué nos sirve entender lo que pasó, lo que no pasó y por qué pasó? Creo que la historia, al menos es mi caso, se estudia para entender el presente, para saber dónde estamos y por qué. Y yo creo que en este caso, este asunto de las brujas, que ya hablamos de los mitos que hay detrás y por qué la persecución y por qué los tribunales, etcétera, etcétera, lo que hay detrás en realidad es la persecución de la libertad. Libertad de acción, libertad de pensamiento. Eso es, ¿sí? Y cuando hay una persecución a la libertad de los otros, también ubicamos detrás un poder capaz de censurarlo, reprimirlo, perseguirlo. Y que hasta la fecha sigue sucediendo. Y ha sucedido siempre en la historia del mundo. Y probablemente seguirá. Claro. Pues si ves casos extremos, Corea del Norte, ¿no? Donde no hay absolutamente ninguna libertad. Si no piensas como el régimen, pues te vas a la cárcel o quién sabe qué te hacen, ¿no? Los rusos están iguales. Pero en América Latina, aunque no tenemos esos regímenes, sí hay un tema muy fuerte de censura y de si no piensas como yo y me criticas, eres mi enemigo. Quizá hay que ver cuáles son las instancias de poder más allá de las de poder político. Cualquier instancia suficientemente poderosa para doblar países, hay que tenerla en la mira. Trátese de entidades financieras o de gobiernos. Eso hay que tenerlo en la mira, siempre, porque van a reprimir. Y nos queda claro, por lo menos en países como de América Latina, como México, que no queremos que el gobierno sea un gobierno religioso, porque entonces agarran de Dios y de yo tengo la voluntad de Dios y ahí te voy, ¿no? En Estados Unidos somos una gran excepción en América Latina porque precisamente tuvimos una guerra de reforma en el siglo XIX, que separó la estructura eclesiástica de la del poder político. Maravilloso. Y en otros países de América Latina no siempre sucede. La iglesia se mete más, tiene autorización, tiene mano. De ahí nuestro paseo de la reforma. Cuando pasemos por el paseo de la reforma hay que recordar que eso vino de las leyes de reforma, Benito Juárez, etcétera, etcétera. Ahora, Estados Unidos, como no ha vivido esto que nosotros ya vivimos, ellos sí tienen la religión muy metida en la ultraderecha, por ejemplo, con Donald Trump y los... Volvamos a la historia. O sea, Estados Unidos, las 13 colonias se forman con refugiados religiosos de Inglaterra. Y el pensamiento religioso en los Estados Unidos es muy fuerte. Muy conservador, está detrás de los republicanos sobre todo, pero no, los demócratas no están exentos de eso. Y forman lobbies para imponer agendas. Sí. Sí, ahorita están peleando porque se enseñen temas bíblicos en las escuelas. Cuando la educación debe ser absolutamente laica, porque es un tema de elección en quien tú crees, en tus valores, en tu esencia. Porque lo hablamos la última vez, antes de que vinieras, Pati, decíamos que la importancia de ser una persona espiritual no necesariamente tiene que ver con ser religiosa. No. Es algo completamente distinto y es necesario. Finalmente, los credos organizados, las confesiones organizadas, pues digamos son... Yo sí lo veo. Son una especie de franquicias, ¿no? Para llegar a Dios. La espiritualidad llega también, ¿no? Claro. Y en torno a estas iglesias, cualquiera que sea su denominación o su organización, hay intereses. Se generan intereses, porque es humano, ¿no? Las iglesias son instituciones humanas y van a tratar de tener sus agendas. Pero cuando agarras el estandarte de Dios como parte de la política, es a veces más fácil manipular a la gente. Claro, y cuando agarras el estandarte de Dios también para cometer actos atroces en nombre de Dios que no tienen nada que ver con lo que se habla de Dios, con el amor, con el respeto, con una ideología que no tiene nada que ver. Eso lo puedes entender ahora. La Europa antigua no lo entendía, las guerras de religión, ¿no? Vamos protestantes contra católicos. Pero sí es importante entenderlo, porque digo, allá anda Eduardo Verástegui con el estandarte de la Virgen de Guadalupe con Trump, queriendo ser el Trump mexicano y usando a la Virgen como una bandera la política. Virgen no es más que un símbolo de identidad y desde luego esta gente son oportunistas que lo aprovechan, ¿no? Pero a gente como esa se le puede recordar el Evangelio, ¿no?
¿Cómo? La máxima del cristianismo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está dicho todo. Sí. Lo demás no importa. ¿Y cómo puedes amar a alguien más si justo tu estandarte es te odio? Si no eres republicano como yo, te odio y te voy a encarcelar. Entonces te voy a das cuenta de lo auténtico del cristianismo de esas personas. No es tan complicado. Pero es que ese es el tema. Estamos en diciembre, estamos celebrando el nacimiento de Cristo, ¿no? Cristo era otra vez amor, perdón, compasión, unidad. Esa es la esencia del cristianismo. Cristo no hubiera perseguido a alguien o esclavizado a alguien, claro que no. o Ni hubiera quemado a alguien. matado. Pero a nadie. para eso tiene a sus seguidores organizados en diferentes iglesias. franquicias, en diferentes franquicias, claro. Me acuerdo que Gandhi históricamente, por eso mucha gente así cristiana fundamentalista odia la figura de Gandhi, porque Gandhi estudió el cristianismo. Y me acuerdo que, bueno, en su biografía lo dice, dijo, me encanta Cristo, me encanta lo que enseña Cristo, me encanta el camino de Cristo, pero no me gustan los cristianos. Hubiera sido porque un hereje entonces. Dijo, son tan diferentes a Cristo. O sea, decirle a los seguidores de Cristo, me gusta a quienes están siguiendo, pero no me gusta lo que ustedes hacen porque son muy diferentes a quien dicen que siguen. Fue una mala franquicia porque no fueron fieles a la primera, que es amor. Eso no es nada original. También cuando llegó la colonización aquí, los frailes trataban de evitar que los españoles vivieran en pueblos de indios porque eran cristianos y daban un ejemplo fatal. ¡Ay, wow! Sí. Y se sigue repitiendo y se Y sigue seguirá repitiendo. repitiendo. Depende, no es cuestión de lo que tú digas profesar, sino cómo te comportas y qué es lo que piensas de quienes te rodean y cómo los tratas. Exacto. Es eso. Pues bueno, estuvo muy interesante el tema de las brujitas. Y más en estas fechas, que Claro. es importante eso. Lo más importante es lo que acabas de decir, es cómo te comportas, quién eres, cómo tratas a tu prójimo, cómo das amor realmente. Más allá de tener... Las o de religiones ser- tienen tres partes. El dogma, para pertenecer a ella, lo que debes de creer. El ritual o la liturgia, las ceremonias a las que te debes someter, y la ética o la moral, cómo te debes comportar. Yo me quedo con la ética o la moral como Pero como la mayor principal. parte de Comportémonos. quienes profesan una religión organizada se quedan con el ceremonial, se quedan con yo digo, sí me sé el credo, yo lo repaso. Y se les olvida lo último, que es fundamental. Claro. Está en el Nuevo Testamento. Claro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la esencia, por eso mucha gente nos autollamamos espirituales no religiosos. De acuerdo. Porque nos queremos concentrar en la esencia de la doctrina del o los maestros. Y lo que debemos hacer es hacer eso, profesar realmente todo en lo que realmente la queremos. esencia. Sí. Ceci de la Cueva, ¿dónde te encontramos, amiga, para seguirte y seguir aprendiendo de ti y seguir admirando tu trabajo? En todo, mi querido amigo, @Ceci de la Cueva. Y será un placer seguir compartiendo las cosas que creemos para seguir dándole voz a quien no la tiene y vista a lo que necesita ser visto. Regresa pronto, Ceci, te queremos, Cuando te admiramos quieras, mucho. querida amigo, gracias. Doctora Patricia Escandón Bolaños, qué honor conocerte y regresa pronto para seguir aprendiendo de la historia. Mucho gusto y gracias por la invitación, Marco. ¿Estás en alguna red social o estás...? No tengo. No. Tú estás metida En el libro. en la historia y en la UNAM. Así es. Perfecto. Oigan, muchas gracias a las dos. Aprendimos mucho. Díganos aquí en el canal de YouTube si les gustó este tema y si quieren que volvamos a tocar esos temas. A mí me encanta hablar de esto. Hacemos una pausita y volvemos. Viene Ana Mar Orihuela, psicoterapeuta, conferencista, escritora, para hablar de las lealtades y los secretos familiares. Hasta dónde son sanos y dónde nos pasamos de la raya. En